La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. De parte de la Academia Boyacense de la Lengua, reciban un saludo a los internautas que nos acompañan a esta hora. También un agradecimiento al Ministerio de Cultura de Colombia por patrocinar este programa compartiendo el idioma y nuestros saberes. La Academia Boyacense de la Lengua fue fundada en el año 2010, o sea que este año está cumpliendo 10 años de funcionamiento. Nuestra institución es reconocida como filial de la Academia Colombiana de la Lengua. Está compuesta actualmente por 27 escritores, entre hombres y mujeres, poetas, cuentistas, novelistas, ensayistas y lingüistas, los cuales con su trabajo creativo han enriquecido la cultura colombiana y por ende la de nuestro departamento. Hemos publicado 22 números de la revista Polimia y 16 obras de diferente género.
El valor de nuestra cultura regional ha sido destacado. Por ejemplo, tenemos en la época colonial al escritor, cronista, poeta Juan de Castellanos, quien fue el que primero registró los americanismos, latinista que trajo a la ciudad de Tunja y lo impartió a jóvenes y adultos. Creó una escuela para enseñanza de la lengua latina y la religión. Poseyó un gran conocimiento en geografía, historia, filosofía, entre otros. Fue un hombre erudito quien apreció como nadie a la cultura boyacense. Lo mismo que la venerable Madre Francisca Josefa del Castillo y Guevara, cofundadora del primer convento de América Latina, aprendió el latín a solas sin que nadie le enseñara. Entró desde muy temprana edad al claustro, comenzó desde portera y ocupó otros cargos intermedios hasta llegar a ser 2 veces abadesa del monasterio. Forma parte de las 3 místicas más grandes del mundo, al lado de Santa Teresa de Ávila en España, Sor Juana Inés de la Cruz en México y, por supuesto, ella en Colombia. Es que Boyacá ha sido emporio en lo cultural. Por ejemplo, recordemos que José Eustacio Rivera empezó a escribir su famosa novela La vorágine en Sogamoso, cuando llegó de Casanare. José María Vargas Vila también vivió en esa ciudad. A nivel poético, Jorge Rojas, nacido en Santa Rosa de Viterbo, fundó el grupo Piedra y Cielo, que tanta trascendencia ha tenido en Hispanoamérica. Y dentro de estos hombres destacados también boyacenses tenemos al doctor Rafael Gutiérrez Girardot, profesor en la Universidad de Bonn, en Alemania. El poeta Carlos Martín en la Universidad de Utrecht, en Holanda. O a Rafael Humberto Moreno Durán en España. Y Plinio Apuleyo Mendoza en Francia. Ambos tunjanos. O la doctora Luisa Ballesteros Rosas de Boavita Université. Lo mismo podríamos decir de Fernando Soto Aparicio o Próspero Morales Pradilla y otros, una lista larga de enumerar. La Secretaría de Cultura y Patrimonio de nuestro departamento publicó mi libro El laberinto de la novela boyacense, obra ganadora de la convocatoria de escritores y artistas del Consejo Editorial de Autores Boyacenses SEAB 2019. Dicha investigación biobibliográfica detectó 94 novelistas nacidos en Boyacá, 10 son mujeres, 9 no nacidos aquí, pero residenciados desde hace tiempo con obra escrita y publicada. Además, la obra muestra a 17 escritores con su obra inédita. Como pueden ver, es una investigación muy rigurosa y completa, que por primera vez se publica aquí después de años de investigación. La primera novela escrita en Boyacá en el siglo XVII fue elaborada por el santafereño Pedro de Solís y Valenzuela, denominada Desierto prodigioso, prodigio del desierto, ambientada en el desierto de la Candelaria en Ráquira, la cual desplazó a la obra El Periquillo Sarmiento del escritor mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi, que se tenía como la primera novela escrita y publicada en Latinoamérica. La obra de Solís y Valenzuela fue rescatada por el Instituto Caro y Cuervo y publicada en 1977, en 2 tomos. Es con esta obra que se inicia la presentación de mi libro de investigación, que fue elaborado durante muchos años. Como estamos comentando sobre la novela en Boyacá, quiero decirles que soy autor de 6 novelas.
La primera que escribí se llama La Segunda Sangre, que ganó el Gran Premio Internacional de la Novela Histórica en 1995 en Fauquham, Estados Unidos, que trata sobre la vida de Diego de Torres y Moyachoque, mestizo tunjano, hijo del conquistador español Juan de Torres, que vino con las huestes de Gonzalo Jiménez de Quesada a la Nueva Granada. Luchando Juan de Torres contra el aguerrido cacique Tundama, fue herido en una pierna. Tiempo después le correspondió el repartimiento de Turmequé. Allí conoce y se prenda de la hermana mayor del cacique de nombre Catalina de Moyachoque, con la cual procrea a Diego y nace en Tunja en 1549. Estudia en la escuela para mestizos que tenían los frailes dominicos. Se destaca por su inteligencia y por ser buen jinete. Al ser despojado Diego injustamente de su cacicazgo, al cual tenía derecho a heredar por la línea de su tío, que había fallecido, decide viajar a España a denunciar los atropellos de que eran víctimas tanto él como el resto de los indígenas por los conquistadores, oidores y la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá. Después de muchos percances llega a Europa. Diego es famoso por los 2 viajes que hizo a la península y por ser víctima de una feroz persecución que desataron contra él para que no los denunciara ante el rey, ya que desde aquí intrigaban para perjudicarlo en sus justos reclamos. Diego de Torres y Moyachoque es el autor del célebre Memorial de Agravios, donde relata en 22 puntos los vejámenes a que eran sometidos los indígenas. Diego le causó buena impresión al rey Felipe II, quien decide ayudarlo y envía un visitador para hacer justicia. Pero fueron más fuertes los oidores y la Real Audiencia, y todo se trunca en contra de él, pues el odio, la ambición y toda una maraña en la cual se vio envuelto, aunados los sufrimientos que tuvo al vivir en España por la escasez económica que vivió con su esposa y sus hijos esperando justicia, que no llegó, hasta morir en Madrid totalmente pobre en 1590. El ejemplo que nos ha legado este personaje tan singular tunjano de su lucha en pro de los indígenas lo vemos plasmado en su famoso Memorial de Agravios, que es estudiado en la actualidad en España por las universidades Complutense y Carlos III de Madrid, cosa que no han hecho en Colombia, en donde casi 500 años después la lucha sigue con otros actores. Esta vez son víctimas los guayú en La Guajira, los Uwa al norte de Boyacá, los guambianos en el Cauca, los taironas en la costa norte o los indígenas de Nariño. Ahora son víctimas de los narcotraficantes, terratenientes, guerrilla, paramilitares, etc. O sea que casi después de 5 siglos no ha cambiado nada para ellos. Para tener una idea de nuestro personaje, tomaremos las palabras de la doctora Gilma Buitrago de Muñoz, la cual es su importante ensayo crítico publicado por la Universidad Yacambú de Barquisimeto, Venezuela, en el año 2019, y titulado La desesperanza del rey y la perseverancia de un cacique. Escribe en uno de sus capítulos esta parte que les leeré. Abro comillas. Don Diego de Torres, llamado el cacique de Turmequé o el Rumerqueteba, representa en la novela La Segunda Sangre la fuerza antagónica de los representantes del rey que ejercían autoridad en el Nuevo Mundo. Se lee
como un personaje recreado a partir de la figura histórica estudiada por algunos investigadores. Como personaje en la novela se convierte en símbolo de dignidad, nobles ideales, arrojo y muchas otras cualidades que se deducen por la lectura de la obra del escritor tunjano. Como recurso estético o figura en el discurso novelesco, lo narrado sobre Diego de Torres ha de leerse como una sinécdoque, ya que se toma una parte de nuestros mestizos por un número considerable de ellos, algunos apenas mencionados en la obra, que sufren análogas injusticias y hasta la muerte causada principalmente por la desmedida sed de riqueza de quienes ostentaban el poder y con el pretexto de unificar la fe en el sistema religioso ordenado por la corona española. Escribí una segunda novela, la cual contó con prólogo del escritor Fernando Soto Aparicio, en donde dice, abro comillas, Gilberto Abril Rojas, que ya hizo una buena incursión en la historia a través de su novela La Segunda Sangre, se vuelve a meter en el territorio del pasado, ahora con Señor de toda la tierra, centrada en una revuelta de los esclavos africanos sucedida en Nueva Segovia de Barquisimeto, cuando avanzaban los atropellos de la conquista y ya se había empezado a traer la mercancía humana desde las diferentes costas de África. Y en otra parte dice, este libro de Gilberto Abril Rojas es el relato de un sueño de libertad, y por esa misma razón es la lucha de unos hombres por establecer esa libertad dentro del terreno inabarcable de la historia. Cierre comillas. Esta novela surgió de una visita que hice al Museo de Barquisimeto, ciudad en la cual viví cuando laboraba en la Universidad Yacambú de esa ciudad, del estado Lara en Venezuela, coordinando el Instituto de Altos Estudios de África. Por esa razón viajé varias veces a Guinea Ecuatorial y Camerún, en la región centro-occidental de ese continente, por un convenio de cooperación que habíamos firmado con la Universidad Nacional de ese país, que es el único de raza negra que habla español. Al ver la estatua del esclavo negro africano en el museo, cuya leyenda decía el rey Miguel de Buría, me llamó la atención y empecé a investigar y aproveché unos libros sobre la esclavitud traídos de mis viajes a Guinea, y fruto de esto fue la escritura de esta obra que obtuvo el Premio Literario de Investigación de la Cultura Bantú 2007, otorgado por el CICTE, Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Guinea Ecuatorial, y publicado ese mismo año también. Hacía unos años tenía una inquietud desde mi época de estudiante de bachillerato, escribir una novela sobre la mística tunjana, Sor Francisca Josefa del Castillo y Guevara. Al leer uno de sus libros, Vida y los afectos espirituales, me di cuenta que la crítica colombiana en realidad no le había dado la relevancia que se merecía y que su existencia debía ser investigada, estudiada, todo su legado místico literario, sobre todo para conocimiento de las nuevas generaciones. Fruto de esto, escribí la obra Asuntos Divinos, la cual mereció el Premio Nacional de Narrativa Ateneo de Carora Guillermo Morón en el año 2006 en Venezuela.
El escritor Dr. Miguel Prado, actual presidente de la Asociación de Escritores de La Victoria, ciudad del estado Aragua, en Venezuela, dice en el prólogo de la obra, abro comillas, la aventura de Gilberto Abril Rojas es mucho más profunda y hasta impactante de lo que autores como Max Gómez, Rafael Maya, Daniel Samper Ortega, Rafael María Carrasquilla y Eduardo Carranza lograron en este mismo personaje. El autor boyacense se propone rescatar del olvido a una poetisa maravillosa, mucho tiempo después de descubrir la riqueza literaria de la religiosa, para mostrar elementos trascendentales y darle el estudio que ella se merece. Lo hace con las herramientas necesarias de la novela. El extraordinario resultado se debe a muchas horas de ejercicio investigativo y de evocación de sucesos interesantes del siglo XVII. Durante mi estancia de varios años residenciado en Venezuela, surgió también escribir la novela Adagio de Caballero, que relata la vida de Alonso Andrea de Ledesma, un conquistador español que vino en el siglo XVI y fue famoso por haber luchado contra aguerridos caciques como Guaycaipuro, Baruta, Arapaimuro, Chacao, Naiguatá, Paramaconi, Terepaima y otros. Pero su obra máxima como defensor de la corona española fue haberse enfrentado él solo, montado en un caballo, contra el pirata Amías Preston, que atacó Santiago León de Caracas, y por lo cual se le conoce como el Quijote de Ledesma, emulando con este apodo al famoso Quijote de la Mancha. Esta obra fue editada por la Universidad de Yacambú en el año 2019. Luego de vivir muchos años en el exterior, de vuelta nuevamente a Tunja, seguí con mis investigaciones históricas. Esta vez quedé impresionado por la gesta luchadora, valiente, audaz, que libró el famoso cacique Tundama durante mucho tiempo, hasta ser vencido por la superioridad de las armas de los invasores europeos, de los conquistadores españoles. Entonces escribí la novela Elegías indígenas, donde relato la vida de este personaje a quien Baltasar Maldonado dio muerte injustamente, y la cual editó Culturama de Duitama en el año 2019. Como uno no busca los temas, sino ellos al escritor, acabo de terminar una novela corta sobre la vida de dos personajes indígenas, Tasco y Tiusa, que denominé Drama en la Altura y que saldrá en los próximos días. Tasco es una población al norte de Boyacá. Allí nació mi señora madre y por ese vínculo afectivo hacia el municipio surgió la escritura de esta ficción, que como les he contado y se han dado cuenta, toda mi obra narrativa es sobre temas históricos, que son los que siempre me han apasionado. He querido hacer una semblanza sobre mi obra narrativa. Agradezco a todos por su presencia mirando este programa. Al señor Fernando Villamil, quien nos apoyó con Facebook Live, y por supuesto al académico don Henry Neiza Rodríguez, con quien coordinamos toda la gestión al Ministerio de Cultura. Muchas gracias. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.